En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbre y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos influyentes a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa. En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, podía caer en aquella infinita casa de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente e inconsciente a justificar el horror. Por algo será, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o padres del desaparecido. Sentimientos, sin embargo, vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo, sin ser culpable de nada, porque la lucha contra los subversivos, con la tendencia que tiene toda clase de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico todo era posible, desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miserias para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada. Dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables, y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de sus amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal o por secuestrados bajo tortura, en su mayoría inocentes de terrorismo, y ni siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque estos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores. Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos, privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato e inmediato, susceptible de ser arrojado al río o al mar, o reducido a cenizas. Seres que, sin embargo, no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana, la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público. Seres no solo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizá por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros,
se habían quemado toda la documentación y hasta se había demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. Fuimos acusados de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así. No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza. Solo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el período que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Doctor Luder, se lo he hecho comparecer a fin de que preste declaración como testigo en el juicio que se sigue a los miembros de las 3 primeras juntas militares del llamado proceso de reorganización nacional, ofrecido por las defensas de los enjuiciados Agosti, Viola, Videla y por el fiscal. Se le recuerda, doctor Luder, que el Código Penal sanciona con la pena de 1 mes a 4 años de prisión al testigo que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, previendo una pena agravada de 1 a 10 años si fuera en perjuicio del inculpado. ¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiera y fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, doctor. Doctor Luder, durante el lapso en que usted se desempeñó como presidente provisorio del Senado de la Nación, en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, se dictaron los decretos 2770, 2771 y 2772, todos del 6 de octubre de 1975. ¿Recuerda usted esa normativa, doctor Luder? En febrero de 1975, la entonces Presidente de la República dictó el decreto 261/75, por el cual se implementaba la intervención del ejército argentino en la lucha contra el accionar de la subversión focalizado en el territorio de la provincia de Tucumán. Cuando yo ejercí la presidencia de la República, por esos decretos que usted ha mencionado, señor presidente, 2770, 2771 y 2772, extendía a todo el territorio de la nación la intervención de las Fuerzas Armadas para colaborar en la lucha contra el accionar de la subversión. En los fundamentos del decreto están señalados los motivos que lo originaron. Había que garantizar la seguridad y la tranquilidad del país comprometido por el accionar de la subversión, y las policías provinciales habían sido rebasadas en sus posibilidades. ¿Podría precisar usted los alcances que dio el Poder Ejecutivo Nacional a la expresión aniquilar el accionar de los elementos subversivos? Sí. Es el mismo término que se utiliza en el decreto 261 de febrero de 1975 y quiere decir inutilizar la capacidad de combate
de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro del marco legal. Esa noche me llevaron a la Escuela de Comunicaciones y 2 días después, creo que fue, apareció el jefe de la guarnición de Campo de Mayo acompañado de su segundo. Me refiero al general Riveros y al general de división Riveros y general de brigada Viñone. En esa oportunidad, el general Riveros pretendió poder recriminarme o retarme por mis manifestaciones públicas de repudio contra los procedimientos por la izquierda, agregando de que gracias a ellos yo vivía. Dije, hay oportunidades que es preferible no vivir, general Riveros. Además, usted no tiene jerarquía ni atribuciones para pretender indicarme a mí cómo debo proceder. Los ánimos se caldearon entre ambos y el general Viñone, propio de su personalidad y idiosincrasia, pretendió mediar con muy poca felicidad, por cierto. Y dijo, mi general, yo hasta el año pasado pensaba como usted. Ahora he cambiado de forma de pensar. Lo lamento, general Viñone, con la misma franqueza le digo que entonces que hasta el año pasado yo tenía un concepto del general Viñone y que ahora no lo mantengo. Y además les recuerdo que no sé si en la época suya, pero sí en la época actual, que por ahí hay procedimientos ordenados en el colegio militar en los cuales algunos de los oficiales ejecutores salen encapuchados y eso lo hacen pasando por la guardia donde hay cadetes. Y le pregunto a ustedes y les pido que reflexionen, no que me contesten a mí, si esa es una forma de educar a los oficiales del futuro. En agosto de 1976 participó usted en el traslado de 30 personas detenidas en ese momento en Coordinación Federal. Sí, señor. Eran 30 personas yo en una manifestación anterior que había hecho. Recuerdo esa cantidad porque se iban contando a medida que se los iba apilando adentro de un camión con puertas posteriores en el playón de Seguridad Federal, en un playón descubierto, donde ingresan los coches de los jefes de ese edificio. Era un coche del ejército, un camión del ejército, y ahí iban bajando los detenidos de los pisos, de los distintos pisos donde se encontraban, e iban siendo prácticamente arrastrados. Yo participé en eso, en el traslado de esos detenidos, porque mi suposición y la de las demás personas que estaban trabajando conmigo era de que se encontraban drogados, y era manifiesta la forma de caminar, la forma de conducirse, las expresiones. No había los gritos que uno se acostumbran a escuchar. ¿Puede usted precisar la fecha en que esto ocurrió? La fecha que eso ocurrió no la sé con exactitud, pero al día posterior salió en los diarios la noticia de que aparecieron dinamitados y creo que mencionaban esa cantidad también de personas. Es decir, daba la notable casualidad de que la misma cantidad de personas que habíamos nosotros ayudado a trasladar eran las que aparecieron dinamitadas. ¿Conoce usted alguna circunstancia objetiva que permita vincular ambos sucesos? Los comentarios como siempre. Es decir, quiero poner en claro esto, señor. Acá cada uno de los hechos no se van a poder decir, sí, yo lo he visto matar, he visto hacer esto, he visto hacer lo otro. Yo he ayudado a trasladar 30 personas y esas 30 personas con una posterioridad de horas nada más aparecieron muertas, creo que con pan de trotil. Las personas que lo llevaron, las mismas personas que lo llevaron, fueron las mismas que después hacían los comentarios. Señor fiscal. Sí, señor presidente. Si sabe las razones por las cuales estaban detenidas esas personas ahí en Seguridad Federal. Puede responder. Para esto tendría que
manifestar que esas personas, la cantidad de personas que estaban ahí, algunas de ellas se encontraban a disposición del PEN, otras se encontraban con delitos, la ley exacta no la conozco, la ley antisubversiva, y muchas de las otras personas que no figuraban en la lista legal, era una lista paralela que se hacía, que llevábamos los que estábamos encargados de la custodia de los detenidos en las celdas. Se hacía un papel común, se anotaban los nombres y figuraban como RAF. Eso por la Real Fuerza Aérea, que quería decir que estaban en el aire. ¿Alguna otra pregunta, señor fiscal? Sí, señor presidente. Si sabe si eran interrogadas. Puede responder. Si me puede ampliar la pregunta, no entiendo lo que me quiere preguntar. Si usted sabe si esas personas eran interrogadas en dependencias de Coordinación Federal. Yo no sé si el señor fiscal me quiere... Limítese a responder, por favor. Me limito a responder, pero quiero hacer una aclaración. Si no, el interrogatorio, quiero decir, ¿qué yo entiendo por interrogatorio? Quizá que entiende una persona normal por interrogatorio, señor. Un interrogatorio normal, supongo que es un muestreo de preguntas y respuestas como usted está haciendo. Pero no lo que se hacía ahí en ese edificio. En ese edificio era la aberración total lo que se hacía. En charlas que habíamos tenido en la escuela previas al golpe de marzo del 76, se nos había hecho saber que era la intención de tener a los funcionarios nacionales del gabinete y en caso de que se encontraran motivos para ello, juzgarlos. Por esa razón, pocos días después del golpe, yo recibí una llamada anónima informándome dónde se encontraba el doctor Vázquez y con conocimiento del entonces capitán Chamorro, director de la escuela, me dirigí al lugar. Adelante. El capitán Menéndez se presentó entonces poco después que yo en el departamento, en tanto el doctor Vázquez me había pedido, si no había inconveniente, que llevara una pequeña maleta o portafolio. Y cuando se dio a conocer, utilizó un nombre falso. Eso a mí me desconcertó totalmente. Y cuando nos retirábamos del lugar, me reprendió por haber utilizado mi verdadero nombre. De esa forma yo me enteré de que no había que usarlo. Y a partir de ese momento es como que empecé a advertir que la metodología que se utilizaba se caracterizaba en principio por un accionar encubierto, con utilización de alias, nombres falsos, en horas nocturnas, con un ocultamiento total de lo que se hacía. En esa oportunidad le manifesté al capitán Chamorro que yo no estaba muy de acuerdo con esa metodología, además no veía ventajas en ella. ¿Qué función tenía el capitán Chamorro? Director de la Escuela Mecánica en ese momento. Bueno, realmente no tomaron demasiado en cuenta mis argumentos. Y a partir de ese momento se produjo un distanciamiento por ambas partes, diría yo, ¿no? De la gente que trabajaba en la lucha antisubversiva y yo, que realmente me reintegré a mi función natural, que era jefe de estudio de la Escuela Mecánica, y creo que sinceramente no tenía demasiado interés en saber lo que pasaba. Se les dijo en esa oportunidad que la Escuela de Mecánica de la Armada iba a servir de asiento de detención de personas. Afirmativo. Se nos dijo que, no exactamente de centro de detención de personas, se nos dijo que iba a ser un punto importante en esa contribución de la Armada a la lucha contra la guerrilla. Durante todo ese año 1976, que usted continuó, va a estar a sus dichos radiado, por así decirlo, de este tipo de tarea, vio que se condujeran personas y se mantuvieran personas detenidas en la Escuela de Mecánica de la Armada. En varias oportunidades vi personalmente a las columnas desplazarse. Y en algunas oportunidades, cuando regresaban, vi la existencia de personal encapuchado dentro de los autos, que a todas luces era personal capturado. Yo estuve preso durante 2 años y medio sin que se me haya informado jamás por ninguna autoridad, ni policial, ni judicial, ni militar, ni de gendarmería, la causa de mi detención. Ahí lo conocí al coronel Bulacio. Le dije, coronel, yo por desgracia o por suerte, no sé, pero yo he nacido sin miedo. Pero tengo una madre de 93 años que se está dejando morir por mi situación.
tengo mujer, tengo hijos. Ustedes tienen todo a la fuerza. Actualmente el derecho se llama fuerza, la ley se llama fuerza, la justicia se llama fuerza. En consecuencia, ¿por qué no me hacen un proceso? Me condenan, me fusilan, acúsenme de lo que a ustedes se les ocurra. Yo le garantizo a usted que me voy a declarar culpable desde la muerte del sargento Cabral para adelante. Me dijeron que habían dicho que yo era profesor del ER, y yo era profesor de una materia que se llamaba ERSA. Estaba tomando un café en la calle Canning y Santa Fe, y de pronto vienen al lugar en 2 coches varias personas que me agarran fuertemente de las manos y me esposan y me llevan a puntapiés diciendo que estaba drogada, porque yo gritaba que me estaban secuestrando y gritaba mi nombre y mi apellido. Me llevan a un coche, ponen la sirena y tardo más o menos media hora hasta llegar a un lugar que después supe que se llamaba El Banco, en la autopista Richer y Camino de Cintura, creo que queda. Cuando llego a ese lugar, ya tengo un embarazo de 3 meses de gestación, entonces me amenazan constantemente con una sevillana, un tal Colores se llamaba. Me llevan a una sala donde me dicen que voy a conocer a una persona que seguramente me va a hacer hablar, porque querían saber dónde vivía y con quién vivía. Entonces, esta persona dice no conocerme, yo tampoco la conozco, por lo cual soy bastante golpeada y me ponen en una mesa, me atan y bueno, proceden a darme lo que ellos se llaman máquina, ¿no? Luego de pasar un rato que para mí fue bastante largo y bueno, me levanto porque ya no soportaba más el dolor y les digo dónde vive mi marido con mi hijo que tenía 2 años de edad en ese momento. Vamos hasta la casa con un amplio operativo, la rodean, hacen salir a mi marido con el nene, al nene lo dejan abandonado en el medio de la calle, roban todo, absolutamente todo, al punto de que ese señor Colores que le nombré anteriormente me pregunta cómo se maneja la máquina de coser porque la mujer no sabía usarla porque se le enredaban los hilos. Fue usted privado de su libertad el 10 de agosto de 1979. ¿Hasta qué fecha? Hasta agosto del 84. Quiero hacer una salvedad, si me permiten. Yo me consideré privado de mi libertad hasta esa fecha, porque hasta esa fecha yo recibí visitas y amenazas de quienes habían sido mis captores. En realidad, a mí se me dijo el 2 de diciembre de 1983 que iba a estar controlado en mi casa. Ahora, personalmente, le hacía esta aclaración de que yo me vi privado de mi libertad hasta agosto del 84. ¿En qué lugar era? Era la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿En qué condiciones se encuentra usted? ¿Está atado, engrillado? El estado en que uno se encontraba en esos momentos era con una capucha puesta en la cabeza, esposado y con grilletes en las piernas. Eso era permanente. Para sentarse había que llamar al guardia si lo permitía. Yo recuerdo que tenía mucha sed y hacía mucho frío y le pedí al guardia que me trajera agua, por favor, y el guardia dijo, así que vos querés agua, y me tiró un jarro de agua encima de las ropas. O sea, era permanente un trato así denigratorio y violento, ¿no? Mi trabajo de parto comenzó alrededor de las 7, 8 de la noche, supongo. Era de tardecita ya. Era mi tercer hijo. Yo sabía que iba a ser muy rápido.
Me subieron al auto y salimos de la comisaría Quinta. Delante iban 2 personas de civil. El auto era un patrullero. Yo lo vi. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo. Yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo, alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Me colocan lo que allí llamaban un tabique, que es una especie de antifaz en los ojos, y grillos, que son cadenas que me unían los 2 tobillos, y me dan un número, X96, y me dan la instrucción de que a partir de ese momento yo no me llamaba más Mario Villani, sino X96. Ni bien me dicen eso, siguen hablando de otras cosas, inmediatamente viene otra persona y me pregunta cómo me llamo. Yo todavía no había entendido lo que me habían dicho y digo Mario Villani, y es el primer golpe que recibo. Eso sucedió 2 veces más, y hasta que no volví a decir que me llamaba Mario Villani, sino X96. ¿Lo trasladaron a algún lado, a algún otro lugar? El Club Atlético nos trasladan a todos los que en ese momento estábamos allí. Previo al traslado, quisiera aclarar una cosa. Me cuesta mucho utilizar la palabra traslado, porque dentro del pozo se le decía traslado cuando se llevaba un grupo de personas, aunque el resto permaneciera allí, se lo llevaba del pozo y no lo volvíamos a ver. Se les había descompuesto la picana y me vinieron a pedir, y no era una orden, que la arreglara. Yo le dije que no la podía arreglar, que no la podía arreglar, que no quería hacer ese trabajo. Y me saca la capucha y puedo ver que es una habitación muy pequeña donde las paredes están cubiertas de telgopor. Él me dice, pero que yo soy una nena, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Entonces me pregunta, yo estaba con el uniforme del colegio, y me pregunta a qué colegio iba. Yo le dije que iba al Carlos Pellegrini. Me dijo, seguro que todo viene por ese lado. Al poco rato viene un hombre donde intenta tocarme. Yo le digo que por favor deje de tocarme, y me dice, a vos ya te voy a agarrar, y usa una palabra irrepetible así. ¿Y sabe el nombre de esa persona o el apodo? Él me dice que después de ese intento, dice que él es la vaca, hace un mugido y me saca el reloj, la cadena y los anillos y se va riendo. Después de un tiempo que no puedo determinar, aparece el hombre que me había sacado de mi casa bruscamente,
que lo llamaban el Vasco, que es un hombre que tiene una voz muy penetrante, muy particular, y me dice que me llegó el turno a mí. Entonces me lleva a la habitación esa donde había estado yo en un primer momento, de las paredes de telgopor que puedo reconocer después. Me desnuda, me ata la camilla y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas. ¿Le hacía preguntas al tiempo que...? Sí, me preguntaba si yo era montonera. La imagen que daba era que el turco Julián era una especie de amo de ese lugar y que estaba, si bien no en un orden por debajo del coronel, como que le guardaban todos los demás represores cierto respeto. Este hombre se asumía nazi, cuando nos torturaba nos ponía marchas en alemán, nazi, y perseguía a los judíos, los torturaba brutalmente a los judíos. Cuando yo pasé, yo dije, Ángel Bustelo, el tipo dijo, peligroso ideólogo de la subversión. Y otro dice, a este viejo lo quemamos esta noche. Yo dije, la puta. Esa fue la entrada. Pero no solamente eso, entramos y empezaron las patadas y los sopapos, uno de este lado y otro de otro. Saltábamos de un lado. A mí me habían dicho, tenés cuidado no caerte, porque si te caes al suelo, ahí te hacen. Entonces yo me agarraba, qué sé yo, la cosa que hacía para no llegar a caerme al suelo. Hasta que finalmente a cada uno lo meten en una celda. No quiero decir meter esa celda. Yo lo único, mire, estaba transpirado, sucio, convertido en la última pintada. Y yo lo único que decía en esa pieza, una sola palabra, increíble, increíble. Y lo sigo diciendo, increíble que esas cosas hayan sucedido en mi patria. Y no debe suceder más. Mi hijo estaba atado en la pared, mi señora desnuda en un potro, le daban picana a ella. Y a mí me decían que yo tenía que negociar con ellos. Yo le dije que nada tenía que negociar con ellos. ¿Puede repetir? Le decían que usted tenía que negociar con ellos. Y yo no tenía nada que negociar. Volvemos a mi casa, porque yo volví a mi casa. Y sentado en un banco, miraba mi casa. Y escuchaba una radio del vecino que decía que habían ganado la guerra. Y yo desolado me preguntaba quién la perdió, el pueblo. Creo que también del Uruguay hay una información de cómo apareció el cadáver. Violado, torturado. Señora, ¿apareció solo o con otros cadáveres? En ese momento, en esos días, estaban apareciendo diversos cadáveres. Creo que él fue el 9, el 10 cadáveres que habían aparecido en esos días. Así también lo informaba el diario, que se comentaba que podría ser de un barco o algo por el estilo. ¿Cuánto tiempo después del secuestro apareció el cadáver? El cadáver apareció al mes, el 14 de mayo, justo el día que le cumplí 15 años. Por otro lado, este mismo profesional manifestó en otro momento de la tortura, cuando uno de los torturadores me anunció que próximamente me iba a acompañar mi hija en la tortura, dado que, a decir de los secuestradores, ellas estaban en ese sitio. Le preguntó este torturador al médico con qué peso podían comenzar a torturar a los niños, y afirmó con bastante convicción que a partir de los 25 kilos ya era posible aplicar la picana. No, señor general. El fin no justifica los medios.
y no pude hacerle entender que el fin no justifica los medios. A tal punto que terminé diciendo: mire, señor general, me sorprende con mucha angustia que usted, ministro del orden y de la seguridad del país, me defienda como principio, no como un exceso, no como un error, sino con premeditación, como doctrina, me defienda la tortura. Señora, relate la exhumación. Yo, señor, le voy a relatar las exhumaciones, pero quiero decirle que es todo sufrimiento esto. Es demasiado, ¿no? Señora, el tribunal no le pide que sea con lujo de detalle, sino cuando se dispone, cuando se realiza, brevemente. No es necesario que sea muy preciso, porque a los efectos de la causa esto no es necesario. Cuando se pide la exhumación, con una pala mecánica, ubican el lugar, sacan hacen en profundidad y sacan alrededor de 70 cráneos y algunos fémures, así cantidad de bolsas. Lo más humillante para una madre, ver cómo el cadáver de su hijo lo tiran así como si fueran huesitos de los perros. Ni a los perros le tiramos, a un perro se nos muere y lo enterramos en una fosa. Mi hijo también merecía un juicio. Este juicio lo merecía mi hijo. The information from Argentina was that huge numbers of Argentine citizens were disappearing from their homes, from their offices, from their schools, from the streets, from their automobiles, that they were not accounted for, though being taken by the state, that a number of people were being summarily executed, that while held in secret detention without charges, without the knowledge of their whereabouts by their families or other significant people in their lives, that they were brutally tortured, and that the system for ordinary pursuit of justice had broken down entirely. Señor fiscal, ¿alguna pregunta? Sí, señor presidente. Para que diga si puede hacer saber las conclusiones del Departamento de Estado en los informes anuales que presentaba al Congreso durante su gestión. The conclusion was quite clear, that Argentina's government was a gross and consistent violator of the internationally recognized rights of... Señores, de pie, por favor. Entre septiembre y octubre de 1985, los fiscales y defensores alegan por ambas partes. Señores jueces, la comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y prácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente la forma de delincuencia que hoy enjuiciamos aquí, y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. Unos pocos
asesinatos o torturas podrían ser considerados hechos aislados. Pero la cantidad de hechos que ha probado la Fiscalía, hechos coincidentes en sus detalles, que sucedieron en todos los rincones del país y durante largos años, permite demostrar acabadamente la existencia de un plan de operaciones que debe ineludiblemente haber sido dictado por quienes aquí están acusados. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el 7º círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un corte intermedio. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Habremos de referirnos ahora a los excesos que se endilgan a los comandantes hoy enjuiciados. Esta defensa no niega la existencia cierta de casos de excesos. Realmente los hubo. Lo que sí niega terminantemente es que hayan sido ordenados, amparados o admitidos por nuestro asistido. Por otra parte, insisto, no es cierto que los llamados excesos fueron organizados u ordenados. Por el contrario, los excesos que denomino hechos marginales no eran siquiera tolerados, aunque deba reconocer que efectivamente se cometieron, hipotéticamente, y si se cometieron nunca en la proporción que pretende la Fiscalía y que parece surgir si uno se atiene a las muy preparadas declaraciones de muchos testigos. No puedo dejar de expresar mi orgullo por haber comandado el ejército victorioso en guerra por única vez en lo que va del siglo. La República requiere, para lograr su encauzamiento definitivo, la conciliación nacional. La Fuerza Aérea tuvo que combatir, primero a los apátridas y luego al enemigo extranjero. En esos combates se llenó de gloria y de mártires, héroes silenciosos que cumplieron con su deber y que dieron mucho más de lo que yo he dado. Asumo la responsabilidad de las acciones cumplidas por la fuerza a mis órdenes. Por ello mantengo incólume aquel espíritu que con humildad y grandeza me llevó a ser aviador militar. Dios solo sabe los injustos que son las imputaciones que arbitrariamente se me han formulado. Si algún error me falta he cometido, ya Él se encargó de perdonar. Eso me basta. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí, procesado
porque ganamos esa guerra justa. Si lo hubiéramos perdido, ni ustedes ni nosotros estaríamos acá. Porque hace tiempo que los altos miembros de esta Cámara habrían sido sustituidos por turbulentos tribunales del pueblo y una Argentina feroz e irreconocible hubiera sustituido a la vieja patria. Mi serenidad de hoy reside en tres hechos fundamentales. Primero, porque me siento responsable, pero no me siento culpable. Sencillamente porque no soy culpable. En segundo lugar, porque no hay odios en mi corazón. Hace tiempo que he perdonado a mis enemigos de ayer y a mis flamantes enemigos que no han podido sustraerse a la compulsión que vivimos. Y en tercer lugar, porque mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia, y es allí donde se conocerá el veredicto final. Casi diría que afortunadamente carezco de futuro. Mi futuro es una celda. Lo fue desde antes de que empezara este fantástico juicio. Y allí transcurrirá seguramente mi vida biológica, porque la otra, la vida creadora, la vida de la inteligencia, la vida del alma, hace tiempo la entregué voluntariamente a esta veleidosa y amada nación. Solo de una cosa estoy seguro, de que cuando la crónica se vaya desvaneciendo, porque la historia se vaya haciendo más nítida, mis hijos y mis nietos pronunciarán con orgullo el apellido que les dejo. Se ha examinado la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia en la República del fenómeno del terrorismo que, por su extensión, grado de ofensividad e intensidad, fue caracterizado como una guerra revolucionaria. Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados. Se ha acreditado así que no hubo comando conjunto y que ninguno de los comandantes se subordinó a persona u organismo alguno. Se han establecido los hechos que, como derivación de dichas órdenes, se cometieron en perjuicio de gran cantidad de personas, tanto pertenecientes a organizaciones subversivas como ajenas por completo a ellas, y que tales hechos consistieron en el apresamiento violento, el mantenimiento en detención en forma clandestina, el interrogatorio bajo tormentos y, en muchos casos, la eliminación física de las víctimas, lo que fue acompañado en gran parte de los hechos por el saqueo de los bienes de sus viviendas. Se ha acreditado igualmente que tales actos tuvieron una extensión diferente en el ámbito de cada una de las Fuerzas Armadas, generalizados y cuantitativamente mayores en el caso del Ejército, a quien cabía la responsabilidad primaria en la lucha, circunscriptos a algunas bases navales y en particular la Escuela de Mecánica en el caso de la Armada, y limitado tan solo a 3 partidos de la provincia de Buenos Aires en el caso de la Fuerza Aérea. Se desecharon las causas de justificación alegadas por las defensas, puesto que sin
reconocer la necesidad de reprimir y combatir a las bandas terroristas, tal represión y combate nunca debió evadirse del marco de la ley. Mucho más cuando las Fuerzas Armadas contaban con instrumentos legales vigentes desde antes del derrocamiento del gobierno constitucional. Podían declarar zonas de emergencia, dictar bandos, efectuar juicios sumarios y aún aplicar la pena de muerte. Se ha comprobado por declaraciones de los más altos jefes militares que participaron en las operaciones antisubversivas que las órdenes fueron verbales, que los operativos y las detenciones eran encubiertos, que las demás fuerzas legales no debían interferirlos, que las personas aprehendidas no eran puestas a disposición de la justicia civil ni militar, salvo en contados casos, que no se debía dar información sobre las detenciones, ni siquiera a los jueces, y que los apresados permanecían en lugares de detención ubicados en unidades militares o que dependían de ellas. Es por todo ello, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el Tribunal, por unanimidad, falla, condenando al Teniente General Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al Teniente General Roberto Eduardo Viola a la pena de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesorias de la destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Omar Domingo Rubens Grafinia, absolviendo de culpa y cargo al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, absolviendo de culpa y cargo al almirante Jorge Isaac Anaya, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lamidoso, firmado León Carlos Armañán, Andrés D'Alessio, Jorge Edwin Torlasco, Jorge Alejandro Valerga Arauz, Guillermo Ledesma, Ricardo Rodolfo Gil Lavera. Se da por terminado el acto.